Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo para nosotros, para Patri, para mí. Es un gusto que usted haya sacado este tiempo para que estemos juntos. Espero que su esposito y su esposita estén muy cómodos. Vamos a estar disfrutando este consejo de la palabra de Dios para la vida matrimonial. Sí, vamos a estar hablando sobre todo lo que es importante para la vida matrimonial. En Oasis Heredia hemos estado orando y ayunando a través de este mes de mayo por muchas situaciones y por supuesto la vida matrimonial es una de ellas. Todos oramos por papi, todos oramos por mami, todos oramos por la esposa, todos oramos por el esposo, pero también queremos dejar el consejo de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y debe ser fundamental en nuestras vidas. Consejos van a haber muchos allá afuera, en la televisión, en la radio, en su vecindario, pero esta es una palabra sólida y eso es lo que queremos dejar en esta oportunidad sobre su matrimonio. En este mes hemos tenido el lema de Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30 y se lo queremos leer. Dice la palabra de Dios así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A todos nos gusta ver esto: sanidades, señales, prodigios, pero matrimonialmente tenemos que decir que el versículo 29 es verdad, hay amenazas y hoy la sociedad entera se ha encargado de amenazar nuestra vida matrimonial. Sí, hay amenazas, pero también hay un Dios que está con nosotros y de eso es lo que queremos hablar hoy. Amén. Como primer punto queremos tocar lo importante de vernos como Dios nos ve y vernos el uno al otro también como Dios nos ve, porque tal vez podemos decir, bueno, Dios me ve de tal forma, ¿verdad? Pero nosotras tenemos que aprender a ver a nuestro esposo como Dios lo ve y nuestro esposo tiene que aprender a vernos a nosotras como Dios nos ve y entonces cambia el valor. Claro. Amén. Cambia la posición. Es algo diferente, porque Dios nos ama, bueno. El amor de Él, dice la palabra, que es tan alto, ¿verdad? Excede que es tan todo profundo, conocimiento. excede todo conocimiento. Y quiero leer en Jeremías 1:5 y dice así: antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor nos formó y nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice que existíamos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Somos seres creados con un propósito. Entonces, al ser creado con mi esposo, Fran mi esposo con un propósito y yo con un propósito, al unirnos y estar casados, estar en matrimonio, vamos a tener un propósito como matrimonio también, Así ¿verdad? es. Y entonces el Señor dice que Él también, antes que nacieses, te santifiqué y nos creó con viéndonos santos. Amén. Porque Él es santo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nosotros, los hijos de Dios, debemos tener por fruto la santidad y por fin la vida eterna, ¿verdad que sí? Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros empezamos a vernos como dice este versículo de Jeremías, bueno, el Señor, o sea, pensó en mí, yo vivía en el Señor desde antes de la fundación del mundo, yo soy alguien realmente especial, ¿verdad? Para el Señor, y también mi esposo es especial para el Señor, y también nos ponemos en común acuerdo a decir, bueno, vamos a cumplir el propósito del Señor en nuestra vida, que Él nos santifique cada día y caminar por ese camino de santidad para ir avanzando y creciendo juntos en ese propósito. En San Juan 1:12 también dice así. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Así es. ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, yo un día hice la oración de fe y yo recibí a Jesús en mi corazón? Y entonces, sí, pero ¿le recibiste en tu corazón realmente? ¿Estás dando el fruto de alguien que de verdad recibió al Señor en tu matrimonio? ¿Le recibiste como el centro de tu hogar?
y no solamente como el centro. A veces decimos, ah, sí, el Señor es el centro de mi hogar. ¿Qué? El centro de mesa, ¿verdad? Porque no lo tomo en cuenta para nada. No, Él es el rey, Él gobierna, es el que tiene el lugar de autoridad, en mi casa. Y dice, y a los que creen en su nombre, realmente los que creemos en el Señor, si yo creo como esposa, creo en el Señor, si mi esposo cree en el Señor y nos unimos en creer y en fe, Dios hará maravillas, amén, en medio de nuestro matrimonio. Vernos como Dios nos ve va a traer victoria en la vida matrimonial, y eso nosotros lo ocupamos. La Biblia enseña en Éxodo capítulo 19 un consejo muy lindo. Dice, ahora pues, verso 5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando usted y yo empezamos a vernos como Dios nos ve, ¿qué veo yo en Patri? El especial tesoro de Dios. ¿Qué ve Patri en mí? El especial tesoro de Dios. Entonces somos, ¿verdad?, diferentes, el trato es diferente, las acciones son diferentes. ¿Por qué? Porque ella es el especial tesoro para Dios y yo soy el especial tesoro para Dios. Entonces debemos ser el especial tesoro mutuamente. De esta forma nosotros entonces estaremos viéndonos como Dios nos ve y nos va a traer eso, victoria matrimonial. Amén. También tenemos que entender, cuando hablamos de cómo Dios nos ve y que Él quiere traer victoria a nuestras vidas, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar y a todo lo que rodea nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que entender que somos escogidos por el Señor. Sí. Amén. Y primera de Pedro 2:9 dice así. Bueno, un versículo que, nos gusta un montón. Bueno, yo creo que a todos, ¿verdad? Por lo que dice de hermoso, son promesas del Señor para nuestra vida. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué le parece? Oiga, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. Cuando se habla de linajes, ¿verdad? Digamos en esos lugares que todavía están la realeza y que tienen rey, tienen reina y todo eso, dicen que ellos son de linaje y que tienen condes y que tienen no sé qué, un montón de títulos todavía, ¿verdad? Y se habla de linajes, pero nosotros somos el linaje escogido. Amén. Qué lindo, ¿verdad? O sea, es un linaje, el linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el linaje que lo cobija a usted, que cobija a su esposa, que cobija a su familia, que cobija a Fran, que cobija mi vida, que cobija nuestra familia. Es un linaje escogido, es un linaje realmente real. Realmente real. Porque el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Es diferente a cualquier otro linaje. Así tenemos que vernos, porque así nos ve el Señor. Dice, real sacerdocio. Hay un sacerdocio en nuestra casa. Es una casa donde se ministra y se habla del Señor y se honra la palabra del Señor y se obedecen sus mandamientos y sus estatutos. Amén. Así es. Porque ese es el real sacerdocio. Un sacerdocio de verdad es el que ministra a Dios de la forma correcta. Dice, nación santa. Ahora hablábamos de la santidad, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, porque el Señor nos hizo primeramente. Así es. Todo lo que existe y ha sido creado existe y fue creado por el Señor. Primero, pero además, no escatimó ni a su propio Hijo para que viniera a morir en la cruz por nosotros y pagar el precio por nosotros, ¿verdad? Y entonces dice que nos adquirió. Amén. A precio de sangre. Amén. Y así es como tenemos que ver nosotros a nuestro esposo, y así tienen que ver los esposos a sus esposas, como el Señor las ve. Como el Señor las ve. Entonces, ¿cómo nos ve el Señor? Nos ve como hijos, nos ve como especial tesoro, nos ve como escogidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a ver a Patri? ¿Y cómo Patri va a ver a Fran? Como el hijo de Dios, como la hija de Dios, como el especial tesoro, como el escogido. Y tenemos otro consejo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice que usted y yo tenemos un lugar muy especial, porque este paso es terrenal,
Lo más que va a durar son, dice la Biblia, 70 serán los días del hombre, 80 los más robustos, ¿verdad? Es un ratito. ¿Por qué? Hoy cualquiera diría 80 años son muchos años, pero 80 años en la vida eterna es muy poquito. El lugar suyo y el lugar mío es eterno. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3 así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. De manera que el lugar que usted y yo vamos a tener es en el cielo. ¿Está escuchando? Qué hermoso. Y en Efesios capítulo 2, ¿verdad? La Biblia dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. El final suyo, el final mío, el final de ella es el cielo. No vamos para otro lado, es el cielo, porque Dios así nos ve como hijos, nos ve como especial tesoro, nos ve como escogidos y nos ve deseando vernos en el cielo. Así que yo creo que nosotros podemos empezar a cambiar un poquito, ¿verdad? De cómo Dios, ajustarnos a cómo Dios a nosotros nos ve para tener éxito matrimonial. Así es. Y como les decíamos, el primer aspecto en varios versículos, ¿verdad? Hablamos de cómo el Señor nos ve y cómo debemos vernos nosotros. Sí. Pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros de hacer dentro del matrimonio. Eso ya Dios lo hizo por nosotros y nosotros tenemos que de verdad trabajar en vernos nosotros y como Dios nos ve, pero también debemos como otro aspecto estar en acuerdo en buscar la victoria para nuestro matrimonio, esforzarnos en tener esas victorias espirituales en nuestro matrimonio, en cambiar las cosas que tenemos que cambiar, sí, y en hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer, porque ay sí, qué lindo, sí soy real, sí soy escogido por Dios, ay sí, qué bonito, estoy en lugares celestiales, sí, es un estado legal. Exactamente, pero tengo que hacer mi parte. Un ¿amén? estado real. Real, exactamente, tengo que hacer mi parte. Y ahora, hace un ratito toqué un poquito de la santidad, pero quiero leer en Primera de Pedro 1:16 y dice así: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, como les decía hace un ratito. Pero quiero hablar un poquito de lo que es en realidad la santidad en el matrimonio. La santidad en el matrimonio es no traer las obras de la carne. Es realmente dejar que los frutos del Espíritu se manifiesten en nosotros. ¿Por qué? Ni traer cosas externas que vengan a querer dañar nuestro matrimonio. La santidad es de verdad levantar un vallado de protección en el nombre de Jesús, donde a nuestro matrimonio, bueno, primeramente a nuestra vida individual. Primeramente. Porque es algo que tenemos que trabajar los dos. Tenemos que estar en ese acuerdo de proteger, ¿verdad? De proteger eso que el Señor nos ha dado para poder cumplir ese propósito eterno. Y no podemos meter basura a ese lugar. No podemos meter basura a nuestro corazón. Ni almacenarla. Ni mucho menos almacenarla, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que decir, esto no me conviene, esto sí me conviene, esto agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Hay un ejercicio para mí muy sencillo, pero tan importante y tan práctico de caminar en santidad, y es pensar en que de verdad, porque es una verdad, el Señor está con nosotros todos los días, cada segundo de nuestra vida, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces si Él está aquí presente, si lo pudiéramos ver como una persona, realmente, entonces qué montón de cosas no veríamos, o qué montón de cosas no se verían, qué montón de cosas no se harían, a qué montón de lugares muchas personas no irían, porque dirían, ay no, aquí no puede entrar el Señor, ¿verdad? Esto el Señor no lo puede ver. O sea, lo que no le agrada a Dios no me puede agradar a mí, lo que Dios no quiere para mí, simplemente no debe existir para mí. Patri, ¿vieras que esa es la definición de santidad más sencilla que hemos encontrado? ¿Cómo es? Lo que Dios no quiere para mí, no me sirve para mí. Punto. Simplemente lo que Dios no puede ver, yo no lo tengo que ver. Yo lo tengo que ver. Donde Dios no entra, yo no entro. Lo que Dios no hace, yo no lo hago. Porque Él quiere esa santidad. ¿Para qué? Para que se abran las puertas y poder bendecir nuestro matrimonio. Sí. Entonces, esposa, de verdad póngase delante del Señor y dígale, Señor, ¿qué no te agrada? ¿Qué tengo que quitar de mí? Porque es muy fácil ver al esposo, o que el esposo vea a la esposa y diga, uy, él tiene que cambiar esto y esto y esto, o él diga, ella tiene que cambiar esto y esto. Pero
cuando nos enfrentamos al Señor, bueno, nos ponemos cara a cara delante del Señor como un espejo, como un espejo, porque así dice la palabra, ¿verdad? Como Sí. delante de un espejo y le decimos, Señor, de verdad, ¿qué quieres que yo cambie? Ahí es diferente, ahí definitivamente nos estamos exponiendo delante de la luz. Y debe ser de ambos lados, porque no podemos pretender que la otra persona cambie si nosotros no cambiamos primero. Tenemos que buscar lo mejor para nuestro matrimonio, la santidad para nuestro matrimonio. Tenemos que buscar agradar a Dios en nuestro matrimonio para que esté el terreno limpio, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer y cumplir sus promesas en nosotros y su propósito. Un matrimonio espiritual no surge de que abrimos un paquetito y lo echamos en un vasito, nos tomamos y ya, no. Un matrimonio espiritual no surge porque voy a tal lugar o vengo para acá, no. Un matrimonio espiritual surge cuando le damos lugar a los aspectos espirituales, y ese primer aspecto de la santidad es crucial. El segundo aspecto creemos que es la fe, porque recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Necesita fe en mi vida matrimonial. Y la palabra de Dios dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que fomentar fe en nuestro matrimonio. No solamente ganas de salir adelante, no solamente echemos para adelante, vamos para adelante. No, tenemos que tener un fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Y acercarse a Dios con fe. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo creo que Dios no va a cambiar a mi esposa. O la esposa dice, yo creo que Dios no va a cambiar a mi marido. ¿Qué está diciendo? La fe es la que cree. La fe tiene esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida de matrimonial. Ha de ser sustentada en palabras de fe. Número 1, en santidad. Número 2, en fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si va a gastar su tiempo, gástelo bien, ¿verdad? Gástelo bien. Orando y leyendo la palabra del Sí, Señor y eso es fortaleciendo la fe. Eso es cierto. Otro aspecto es la integridad. Hay un salmo hermoso, ¿verdad? Que es el Salmo 15. Y dice así, lo voy a leer todo porque es cortito. Bueno. Que tiene solo 5 versículos. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Estamos caminando en integridad en nuestro matrimonio? ¿Estamos haciendo justicia en nuestro matrimonio? Porque a veces somos injustos con nuestra esposa o nuestro esposo. ¡Qué injusticia! ¿Verdad que sí? O no estamos siendo íntegros, ¿verdad? Sí. Porque tal vez nos enojamos y decimos, sí, ¿verdad? Y entonces hacemos a veces hasta una injusticia por enojo. Sí. O por venganza. O por venganza. Feo, ¿verdad? Dice, y habla verdad en su corazón. Porque vean qué lindo, dice, habla verdad en su corazón. No solamente, como que, ya no, yo todo se lo digo a mi esposo y yo siempre le digo la verdad. Y de mi los dientes esposo para afuera. me dice a mí, yo siempre le hablo a mi esposa y yo le digo toda la verdad y ella sabe todo. Pero ¿y la verdad del corazón? Ajá. ¿Hay una verdad en el corazón? ¿Hay algo ¿O que es una quiero cosa decir? lo que estás viviendo o diciendo o lo que aparentemente se ve, pero hay otra verdad en tu corazón? Sí. Qué fuerte, eso ¿verdad? es fuerte. Y eso tiene que haber transparencia e integridad en el matrimonio. El que no calumnia con su lengua. Ay, qué feo. O sea, Calumnia. yo sé que yo no soy perfecta, calumnia. ni que Fran es perfecto, ni somos perfectos. Pero dice que nosotros debemos honrarnos el uno al otro, ¿verdad? Sí. Que sí. Entonces a veces dice que el que calumnia con su lengua, a veces inclusive uno oye a la esposa, yo le digo que usted puede pedir oración, usted puede pedir consejería, porque por supuesto está pasando una situación, o a veces hay situaciones fuertísimas en los matrimonios y necesitamos ayuda y todo, pero no ande divulgando ahí con todo el mundo todo lo que está pasando, ¿verdad? Todo el barrio sabe. Hasta una mujer, voy a ir un poquito más profundo, hasta una mujer que le pega al esposo
o un esposo que la esposa le pega porque ahora se va Es denunciable. Y ahí vaya donde tiene que ir, vaya denúncielo y Denuncie. póngale medio. Qué pena, ¿verdad? Porque estamos hablando de unión matrimonial, pero la verdad es que hay un lugar donde ir y hay que hacer, no hay que andar divulgando y hablando mal de la esposa y hablando mal del esposo con todo el mundo, porque eso también es calumnia, Calumnia. ¿verdad? Porque se habla mal de la cuenta, entonces se calumnia también, además de que está mal, no hace mal a su prójimo. Uy, a veces, ¿verdad? O sea, El más próximo es ella. El prójimo es el prójimo. Mi prójimo más cercano es Pati. Cierto, y no se hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Así. Vea qué cosa. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ajá. Esto habla de la verdad, De la ¿verdad? verdad. O sea, a veces como matrimonio tenemos que tener conversaciones fuertes, ¿verdad? Para llegar a acuerdos, o nos equivocamos y hicimos algo, y tenemos que enfrentar y decir, bueno, sí, me equivoqué. O sea, sí, el error fue mío, ¿verdad? Aún así somos de una pieza, como es el Señor. Amén. Así es. Como yo sé que es dificilísimo, es muy fácil decirlo. Aquí pero vieras qué fácil que es. hacerlo es otra cosa, pero tenemos que esforzarnos para ser Sí, íntegros en para nuestro hacerlo. matrimonio. Quien su dinero no dio a usura, bueno, los problemas, problemas financieros. Eso es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema. Ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho. El que no hace estas cosas no resbalará jamás. Jamás. Si usted no quiere que su matrimonio resbale, guárdese en integridad, Así camine en integridad, ponga en práctica el Salmo 15. El Salmo 15, qué hermoso, de verdad, el Salmo 15 es preciosísimo. Otro aspecto que debe fomentarse en la vida matrimonial es no tener puertas abiertas, porque ¿qué dice una puerta abierta? ¿Qué es una puerta ahí abierta? De ahí lo que está diciendo es que entre. Eso es lo que habla, una puerta abierta, lo que dice es que entre. Una puerta cerrada dice, aquí no me entra. Y aquí no me entra. Y en el mundo espiritual nosotros tenemos que recordar el consejo de la palabra en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18. Leo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, usted y yo, ella, ¿sí? Su cónyuge, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué importante, hermano, es no practicar el pecado. Ahora, yo lo he dicho muchas veces. Usted me toca la espalda, yo sé que no tengo alitas, ¿verdad? Ella tampoco, ni dibujaditas, nada. Su esposa, su esposo tampoco. Sabemos que hemos pecado porque nacimos de un pecado original de Adán y Eva. Y para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. No tenemos una práctica de pecado. No practicamos el pecado. El verso 18 de 1 de Juan capítulo 5 lo que nos habla es no practique el pecado como una rutina constante, porque eso hace que las puertas se abran, pero para el Espíritu Santo no, para el demonio. Y tengo que decirlo abiertamente, porque abiertamente incluso hasta en el cine aparece. No, este es real. Es un asunto de que él se mete y empieza a hacer destrozos matrimoniales, a derribar a la esposa, a derribar al marido, a derribar a los hijos, a derribar las finanzas. Y usted empieza a ver cómo se va derrotando todo, desarmando todo, y lo que va a quedar son puros escombros. Cuando hemos ministrado a alguna pareja y llegamos a este punto, ellos nos cuentan muchas situaciones que se han vivido y justamente empezaron con una media rendija abierta. Mire, su enemigo y el mío es tan astuto que ocupa un poquitito, no lo permita, haga un solo frente, haga el esfuerzo para mantenerse en unidad. Dígale a ella, oremos juntos, dígale a él, oremos juntos, dígale a ella, dígale a él, hagamos esto, que sea un solo frente, una sola unidad. No que ella anda por allá y él anda por aquí abriendo puertas. No lo haga, no lo permita, no practique el pecado y su vida matrimonial será exitosa. Cuando vivimos así,
activamos, hermanos, pero es que se activa cuando se vive con santidad, cuando se vive con fe, cuando se vive en integridad, cuando se vive cerrando puertas, se activan las promesas. Y esta es la parte que más me gusta a mí de esta charla. Sinceramente, he estado deseando que llegáramos a este punto. Promesas de Dios para el matrimonio hoy. Amén, porque Dios ya hizo su parte. Sí. Amén. Nosotros vamos a esforzar en hacer la nuestra. Y esto va a desatar la bendición del Señor sobre Amén. nuestro matrimonio. Y que sean activadas de verdad estas promesas. Amén. Que el Señor y traerá definitivamente grandes victorias a nuestro matrimonio. Dice en Mateo 10:1, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es la Biblia está llena de promesas, ¿verdad? Pero una de las promesas, sacamos algunas, ¿verdad? Que creemos que es importante en la vida espiritual, para tener victoria en la vida espiritual de nuestro matrimonio, porque esto es importantísimo. Si usted no tiene victoria en su vida espiritual, personalmente y en su matrimonio, no va a tener victoria en su vida emocional, no va a tener victoria en su vida física y en todo lo que rodea material, en todo lo que rodea su matrimonio. Sí, porque todo empieza tener cosas materiales, pero no lo hacen feliz. Exactamente, y eso es así como de verdad, esa es toda otra charla, pero sobre la arena, ¿verdad? Todo se cae en cualquier momento, pero cuando estamos fundamentados en el Señor y el Espíritu gobierna sobre todo lo demás, es diferente, amén. Y entonces dice aquí que una de las promesas, ¿verdad?, que queremos comentar o conversar o compartir con ustedes en esta noche, es que el Señor nos da libertad, dice, y sanidad. Podemos tener libertad en nuestro matrimonio. Amén. Él nos hace libres en nuestro matrimonio. No es una cárcel, ¿sí? Dice les dio autoridad, nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vean qué promesa más hermosa. Amén. Todo lo que no proviene del Señor lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Cuando vienen esos ataques del enemigo, fuera en el nombre de Jesús. Cuando alguien está enfermo, podemos orar ahí nosotros como familia. El esposo por la esposa por el esposo. Sobre los hijos, nosotros, dice el Señor, que Él nos ha dado esa promesa, esa victoria, esa autoridad, ¿verdad? Para poder echar fuera lo que el enemigo quiera traer en el nombre de Jesús y poder desatar sanidad sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa en todas las áreas. Sanidad no solamente física, que amén, gloria a Dios, porque Él es nuestro sanador, pero sanidad también interior, sanidad emocional, sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Así matrimonial. Otra promesa tan hermosa está en Efesios capítulo 6, versículo 12, y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Dios nos ha habilitado con una armadura, pero no para lucir la armadura, ¿verdad? Como si fuera una pasarela, ¿verdad? Espiritual. Ahí va armada la hermana, ahí va el hermano bien armado. No. La armadura que Dios a usted y a mí nos dio matrimonialmente, es decir, aquí en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, es una armadura para salir a luchar y a ganar, porque esto es algo muy importante. Hay una promesa de parte de Dios. Él nos equipa espiritualmente para hacerle frente. Hay palabras aquí muy fuertes, porque dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No estoy peleando contra ella no está peleando contra mí. Matrimonialmente tenemos que tener una visión espiritual. Pero ¿cómo tengo visión espiritual si no soy espiritual? Entonces necesitamos empezar por el principio. Seamos hombres espirituales, sean mujeres espirituales, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es real. Hay una amenaza, hay
una batalla directa contra el matrimonio, pero la promesa de Dios es que nos va a sacar adelante porque Él es el que va a ganar todas nuestras luchas. Amén. Y Lucas 10:19 dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué os bueno, dañará. qué bueno. A veces hay serpientes y hay escorpiones que se quieren meter a nuestro matrimonio de todas formas, tamaños y colores, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que a nosotros Él nos dio potestad de hollarlos, o sea, de matarlos. Toda serpiente y todo escorpión que quiera entrar a nuestro matrimonio, toda situación, toda acechanza del enemigo, el Señor nos ha dado poder de hollarlas y de matarlas. Pero si no caminamos en una vida en el Espíritu y en una vida de obediencia al Señor, ¿cómo vamos a discernir? Sí. A veces hay una serpiente ahí enrollada en la sala de la casa y no hay discernimiento. Más bien parece que le damos comida, ¿verdad? Sí. Hay muchas personas que se nos han acercado y nos dicen, es que esta promesa no funciona. No, la promesa funciona. El que debe funcionar somos nosotros, Amén, ¿verdad que sí? así es. Por eso la Biblia Con dice... discernimiento. Sí. Y aquí también dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Qué No bueno. sobre, a veces, O alguna. o alguna fuerza del enemigo, sino sobre toda fuerza del enemigo. Y dice, y nada os dañará. Porque a veces se presenta y usted en la lucha se siente ahí, ¿verdad? Como que, ¿cómo vamos a salir victorioso de eso? Dice el Señor que nos ha dado en su palabra esa promesa sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará, dice este versículo. Estas promesas las activamos hablando, abriendo la boca, porque dice Mateo capítulo 18, versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez, de cierto os digo que todo lo que atéis aquí en la tierra es atado allá en los cielos, y todo lo que desato allá en el cielo es desatado aquí en la tierra. Las promesas de Dios se activan cuando usted y yo pronunciamos la promesa, la hablamos con autoridad. No, la promesa de Dios no se activa con el mero conocimiento de que Dios nos dio promesas. Bueno, está la promesa, ¿cuál? No sé, pero seguro Dios tiene promesas. No, habla, declara las promesas de Dios para tu vida matrimonial hoy. Amén. Y también hay otra promesa muy especial que está en Santiago 4:7 y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo me gusta? Pero ¿de quién huye? De los que se someten al Señor. Amén. Porque si usted se le tira al diablo solo, de ahí lo siento, ¿verdad? Porque Dios nunca diseñó eso. Él dijo que él iba a ir delante de nosotros. Cuando nos sometemos al Señor, nosotros estamos como escondidos en el Señor, ¿verdad? Y entonces nos sometemos al Señor como individuos y como matrimonio, y entonces ahí tenemos la fuerza para resistir al diablo, y entonces ahí en ese momento Él va a huir. Así es, ¿verdad? así Con es. la autoridad que el Señor nos ha dado, en fe, creyendo que de verdad va a suceder y vamos a ver huir a nuestros enemigos. Usted y yo estamos al frente de una verdad. Dios quiere siempre darnos la victoria, tanto en el Nuevo Testamento, pero también aquí en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice Levíticos capítulo 26, versículos 7 y 8. Leo para usted: y perseguiráis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Es Dios el que va con nosotros, el que va por delante y el que maximiza, me gusta esa palabra, maximiza la victoria. Él está dispuesto a sacarnos adelante. Él está con nosotros precisamente para que podamos perseguir a todos nuestros enemigos y aniquilarlos. Hay enemigos matrimoniales, claro que sí. Lo dijimos desde el y hay que perseguirlos. O sea, no se queden nada más no se van a ir como solos. espantando un gato, ¿verdad? Sí. No, hay que sacarlo. Ajá. Y usted, matrimonio que nos está mirando, parejita del Señor,
ustedes saben cuáles son los enemigos de su matrimonio. Porque los enemigos de nuestro matrimonio puede ser que sean diferentes a los suyos. Por esto es que la palabra de Dios, es la que está viva y le va a ayudar a salir adelante. Son promesas de Dios para tu matrimonio. También el Salmo 44:5 dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros adversarios. En tu nombre hollaremos dice, por medio de ti, sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Vea, no se trata solamente, se trata de que usted agarre a sus enemigos, los agarre y los sacude y les diga hasta aquí. ¿Verdad? Hasta aquí. Y después dice que los oye. No basta solo con perseguirlos, no basta solo con sacudirlos, ¿verdad? Sino usted tiene que hollarlos, luchar contra ellos hasta que los derribe y los mate. Porque eso es lo que el Señor nos manda hacer, hasta que desaparezcan, hasta que sean como hojarasca, como cosa que nunca fue. Amén. Dios tiene planes para usted y para su vida matrimonial, y son planes de bien, dice su palabra. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 8, la Biblia enseña que Él está interesado en hacernos siempre bien. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arrojos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que broten en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, es prácticamente lo mismo que dice en el Nuevo Testamento a través del apóstol Juan, en Tercera de Juan. En Tercera de Juan, vamos a leerlo aquí, dice, amado, aquí está, Tercera de Juan capítulo 1, solo un capítulo tiene, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas será posible que seas prosperado. Sí, en tu vida matrimonial puedo ser prosperado. Sí, en todas las cosas, dice la palabra, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te ama y quiere, parejita, vea, ¿sabe qué? Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y definitivamente quiere derribar a todos nuestros enemigos. Sí. Pero nosotros queremos, porque tenemos la pelea es peleando. Sí, señora. ¿Verdad que sí? Sí, señora. Isaías 54:17 es otra promesa preciosa del Señor y dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra nuestro matrimonio debe prosperar si el Señor está con nosotros. Amén. Y nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Dice, y condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Todos los días, querida pareja, debemos poner en práctica este consejo de la palabra. Entender que ninguna arma forjada tiene por qué prosperar, tiene por qué hacernos daño, pero tenemos que, en acuerdo, esto de condenar toda lengua mentirosa que se levante contra nosotros en juicio, porque es la herencia de los santos, habla de guerra espiritual. Totalmente. No solamente sí, tenemos que decir, condeno toda lengua mentirosa, porque hay personas que tal vez se levantan, o hay cosas que se dicen sobre nuestro matrimonio, a veces hay envidias, o también, vean qué feo, hay cosas que también a veces él dijo o ella dijo, que son lenguas que se levantaron, cosas que se dijeron que no debieron haberse dicho. Y entonces se condena toda lengua mentirosa, toda palabra ociosa en el nombre de Jesús, que se levante contra nuestro matrimonio, contra nuestra casa, en juicio, porque dice la Biblia que esa es la herencia de los santos, de los siervos del Señor. Amén. Y su salvación de mí vendrá, y vendrá la salvación del Señor. Qué lindo, dijo él. Señor. El Señor. Amén. Amén. Y lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Así es. Amén. Así es. Estamos llegando al final de esta charla que hemos preparado con mucho amor para cada uno de ustedes. Pero no queremos irnos sin antes compartir dos textos bíblicos que creemos que son cruciales para terminar.
Y está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, estas 4 cosas. ¿Qué es lo primero que nos dio? Nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él está con usted, Él está conmigo. ¿Y sabe qué? Él quiere que usted y yo tomemos autoridad. No que nos sentemos ahí cobardemente, bueno, así es y así va a tener que ser y así fue y así será siempre. No. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Nuestra recomendación, parejita del Señor, ¿sabe qué es? Tome autoridad. Tome autoridad porque el Señor quiere darnos la victoria. El Señor quiere estar con usted. ¿Para qué? Para tener éxito matrimonial. Así es. Y por supuesto, terminar también con nuestro versículo lema, Sí. que de verdad es una palabra poderosa del Señor y la vamos a ver siendo realidad. Amén. Y verdad y estableciéndose en nuestro matrimonio y en nuestra casa y en todo en nuestra vida. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, montones, toda la vida han habido. Siempre. Y se han vencido en el nombre Amén. de Jesús, porque hemos llegado hasta aquí. Y el Señor nos ha ayudado y siempre nos ayudará. Nos ha salvado y siempre nos salvará. Nos va a salvar. Amén. Dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Declare la palabra. Cuando va a decir algo que no deba decir, diga un versículo de bendición. Ore, haga lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces cuando nosotros declaramos esa palabra, el Señor va a extender, dice, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubiesen orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hable con denuedo la palabra del Señor y va a haber milagros en su matrimonio, y va a haber señales en su matrimonio, y va a haber prodigios en su matrimonio, y va a haber su vida guiada y sustentada y sostenida por el Señor. ¿Qué le parece si oramos? Dele la mano a su esposa, a su esposo, ore Patri, y yo voy a orar después. Señor, bendecimos a estos matrimonios, Señor. Dales esa fuerza, dales esa fortaleza, Señor. Como leíamos en tu palabra, Señor, tú nos has dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y gracias porque nosotros no somos matrimonios cobardes, ni somos de los que se devuelven, ni de los que retroceden, sino de los que avanzamos, Señor. Y tenemos amor suficiente en nuestro matrimonio. Y tenemos dominio propio por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y queremos agradarte a ti, Señor, en todas las cosas. Danos esa fuerza y danos esa fortaleza que solamente provienen de ti, Señor, para alcanzar, Señor, todas esas promesas, Señor, ganar todas esas batallas y todas esas victorias, Señor, en nuestro matrimonio, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a ver a mi cónyuge, Señor, como tú lo ves, a ver a Patri como tú la ves, a que ella me vea a mí como tú me ves. Señor, gracias porque tú nos has enseñado en esta noche y tu palabra es real y nuestro matrimonio ha de ser espiritual, con herramientas espirituales, Señor, con principios espirituales, Señor. Y activaremos, Señor, estas promesas a través de nuestra fe y de nuestra boca, Señor, con nuestras palabras, en el nombre de Jesús. Y ustedes son bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.